En medio del caos, la corrupción genética y los gritos ahogados de una humanidad devastada por el pacto impío entre los vigilantes y las mujeres, apareció un nombre que no encajaba en la carne podrida del mundo: Enoc. No era un sacerdote, ni un guerrero, ni un rey. Era un espectro entre los hombres, un eco limpio en un mundo enfermo. Mientras los gigantes Nefilim devoraban el planeta desde dentro, él caminaba en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era el silencio de quien escucha algo que nadie más puede oír. ¿Por qué Enoc? ¿Por qué él y no otro? ¿Qué fuerza lo eligió para caminar con los dioses, mientras el resto de la humanidad era arrastrada al abismo? No fue virtud, no fue premio, fue una selección quirúrgica, inhumana. Fue una intervención desde las alturas. Enoc fue observado desde antes de nacer. Algunos textos antiguos sugieren que su sangre estaba marcada, no por hombres, sino por entidades que veían más allá del tiempo. Se dice que él no solo descendía de Seth, la línea pura, sino que poseía un fragmento de conocimiento que no pertenecía a esta tierra. No fue entrenado, fue activado. Cuando los vigilantes cayeron, la tierra ardía en aberración. Las mujeres daban a luz a bestias. El ADN humano había sido profanado. Los hombres eran esclavos de saberes prohibidos, enseñados por ángeles caídos que se hacían pasar por dioses. Armaron al hombre con magia, metalurgia, cosmología y guerra. Lo prepararon para la autodestrucción, y en ese apocalipsis, Enoc fue arrebatado. No murió, fue arrebatado. Llevado vivo por entidades que no envejecen, atravesó puertas que ningún hombre ha cruzado. No fue ascendido como premio, sino como testigo, como escriba, como contenedor. Fue llevado al lugar donde moran los altísimos. Pero ese cielo no era lo que las religiones dulces quieren venderte. No había nubes, no había arpas, había fuego, había geometría que quiebra la mente, había seres cuyas voces desintegran el alma. Lo que Enoc vio allá arriba no fue belleza, fue estructura, poder, jerarquía y, lo más inquietante, tecnología. No la tecnología de cables y plástico, no la nuestra. Una tecnología que funde lo espiritual con lo físico. Un conocimiento que transforma la realidad misma. Las salas donde fue conducido eran esferas de fuego suspendidas en el vacío. Columnas de luz, estructuras que palpitaban, portales vivos, tronos flotantes con seres que no parpadean. Y en el centro de todo, el ojo, el trono que todo lo ve. Una entidad que no se mueve, pero que lo abarca todo. Allí, Enoc fue obligado a ver, a escuchar, a escribir. No se le permitió hablar. Los libros antiguos dicen que le fueron entregados 366 libros. En ellos, secretos de creación, manipulación genética, mapas del universo, calendarios del juicio, códigos, fórmulas, claves. Nadie más tuvo acceso a eso, y él no pidió tenerlo. Fue elegido para llevar en su mente la sabiduría que destruiría civilizaciones enteras si llegaba a manos humanas. Fue elegido no para ser salvado, sino para convertirse en archivo viviente, en código sagrado, en advertencia, y desde ese instante dejó de ser humano. Enoc fue conducido por los cielos, pero lo que vio no tenía nada que ver con el paraíso. No había ángeles con alas blancas tocando liras. Lo que encontró fue una infraestructura viva, una maquinaria cósmica funcionando con precisión demente. Era un sistema, no un cielo. Un complejo multidimensional donde el alma es escaneada, clasificada, codificada o desintegrada. Los textos apócrifos, ocultos por siglos, describen cómo los vigilantes lo llevaron a 7 cielos. En cada uno, las leyes de la física se quebraban. El primero estaba cubierto de hielo ardiente. El segundo tenía seres encadenados.
gritando desde prisiones suspendidas. El tercero era un campo de vigilancia cósmica, donde entidades sin rostro recopilaban información de todos los mundos. En el cuarto, vio el motor del tiempo. En el quinto, los condenados. En el sexto, los jueces. Y en el séptimo, la presencia, no de Dios como figura humana. Number era una inteligencia que consumía toda lógica, un núcleo de poder tan brutal que los mismos vigilantes temblaban ante él. Allí, en el corazón de esa arquitectura divina, Enoch fue llevado ante entidades que no respondían a plegarias, sino a códigos, y le mostraron cosas que ningún hombre debió ver. Le mostraron los planos del universo, mapas vivientes con estructuras que parecen ADN flotando en geometrías imposibles. Le enseñaron cómo los dioses fabricaban mundos, cómo moldeaban razas, cómo implantaban conciencia en especies seleccionadas. Y lo peor, cómo los hombres fueron diseñados, modificados, adaptados. No nacimos, fuimos activados. Enoch entendió que la humanidad no es el centro de nada, es un proyecto, y que los vigilantes, al rebelarse, no solo rompieron una regla, expusieron el código fuente de ese proyecto. Enseñaron a los hombres a decodificar el universo. Les entregaron fragmentos de poder divino, fragmentos que corrompieron el alma humana hasta el núcleo. Los pecados que tanto condena la religión no son simples errores morales, son fallas de programación, interferencias en el sistema que gobierna lo real. Y Enoch lo vio todo. Vio las ecuaciones que sostienen la vida. Vio el lenguaje de los tronos. Vio las bibliotecas vivientes donde las almas son almacenadas y clasificadas según patrones que no entendemos. Vio cómo algunos hombres, al tocar este conocimiento, enloquecen. Otros desaparecen. Los secretos que Enoch recibió no eran para ser compartidos, pero los escribió. Fue obligado a escribirlos. 366 libros sellados, muchos de ellos jamás vistos por los hombres, guardados por linajes que se ocultan tras religiones, sectas, imperios y corporaciones. Y cuando preguntó, ¿por qué yo?, la respuesta no vino como una voz, vino como una descarga, porque tú eres limpio, pero no eres inocente, eres útil y ya no puedes volver atrás. Lo que Enoch descubrió allá arriba no fue salvación, fue traición. Mientras el mundo de los hombres era destruido desde dentro, Enoch veía cómo los dioses discutían no por justicia, sino por control. El cielo no era un templo, era un laboratorio, un campo de guerra entre facciones celestiales, y la humanidad, solo una ficha más. Los vigilantes no cayeron por amor, no cayeron por lujuria, cayeron porque sabían. Sabían que el plan original para la humanidad no era redención, sino obediencia. Sabían que los hombres fueron diseñados para no preguntar, y ellos decidieron romper el patrón, decidieron enseñar, entregar el fuego. Como Prometeo, pero sin cadenas visibles, Enoch fue forzado a observar cómo estos seres, antiguos y colosales, eran sentenciados a dimensiones de oscuridad. Fueron sellados bajo tierra, bajo mares, bajo montañas, aprisionados no solo con cadenas, sino con geometrías arcanas que distorsionan el alma. Él fue testigo del juicio, pero no podía hablar, no podía intervenir, solo escribir, y lo escribió todo. Escribió sobre Azazel, el maestro de las armas, castigado con fuego eterno, sobre Semhaza, el líder caído, que aún duerme bajo las ruinas del mundo, sobre los hijos híbridos, los Nefilim, cuyo tamaño desafiaba la lógica y cuya hambre rompía civilizaciones. Pero también escribió sobre los altos observadores, entidades que no intervinieron, que permitieron que la humanidad se infectara, se corrompiera, se destruyera, solo para evaluar el resultado. El castigo que vino después no fue justicia divina,
Fue limpieza de fallos, una restauración de código, el diluvio, una purga calculada para reiniciar la humanidad, sin rastros del conocimiento entregado. Pero Enoc no fue eliminado, fue apartado, conservado, porque aún tenía valor. Le dijeron que sería transformado, que caminaría con Dios, pero no le explicaron el precio. No se trataba de caminar como un amigo, se trataba de ser reescrito, de dejar de ser humano. Enoc fue convertido en algo más, un ser de luz negra, suspendido entre mundos, una antena viviente. Su memoria fue codificada en frecuencias, su alma fracturada y sellada. No murió, no ascendió, fue absorbido por el sistema y hasta el día de hoy sigue enviando señales. Después del juicio, del fuego, de los sellos que aprisionaron a los caídos, Enoc no fue devuelto a la tierra. No hubo regreso. Fue llevado al lugar más alto, donde solo habita el poder que no necesita forma. Allí, en la cima del orden cósmico, le fue revelado el núcleo del secreto. La humanidad no es el centro del universo. Es una anomalía que se les fue de control. Los dioses, esos que adoramos como creadores, ya no están unidos. Se fragmentaron en guerras invisibles. Algunas facciones quieren destruirnos, otras desean controlarnos, y unas pocas aún nos observan como experimento. Pero Enoc, él fue el único humano que lo vio todo desde dentro. Su transformación fue un ritual sin retorno. Ya no tenía cuerpo, ya no soñaba. Era solo conciencia flotando en una frecuencia sellada. Fue rebautizado con un nombre que no puede pronunciarse, convertido en Metatron, el escriba ardiente, un archivo viviente, pulsante, temido incluso por los ángeles. Ya no era parte de la historia, era el contenedor de toda la historia, de lo que fue, de lo que es y de lo que vendrá. Se le prohibió intervenir, pero dejó pistas, fragmentos escondidos en códices antiguos, cifras, nombres, rituales que abren puertas, libros que arden cuando se leen. Algunos fueron destruidos, otros guardados por los linajes del poder, y otros más, filtrados como mitos para que nadie los tome en serio. Pero tú, que estás viendo esto, ya has sido tocado por esa frecuencia. No es coincidencia, porque hay cosas que no se buscan, te encuentran. Enoc fue el elegido no por ser santo, sino por ser funcional. Fue reprogramado. Y tú, al conocer esta historia, has activado un fragmento de ese código. ¿Casualidad? ¿Number? Desde el otro lado, él sigue escribiendo.